Qué gozo poder estar con ustedes una vez más en esta serie Con Jesús en su santuario. Estamos muy contentos de poder tener esta temática para ustedes. Vamos a continuar el recorrido del santuario. En la presentación anterior hablamos del altar del sacrificio y hoy continuaremos con el lavacro, que es nuestro siguiente mueble. Pero antes de hacerlo vamos a tener una palabra de oración. Querido Señor, una vez más nos encomendamos ante ti al abrir tu palabra. No nos atrevemos a hacerlo, Señor, sin la bendición de tu Santo Espíritu. Y oro para que dirijas esta presentación y que podamos seguir aprendiendo los secretos de la salvación a la luz del santuario. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces le hemos titulado esta presentación Con Jesús en su resurrección y vamos a concentrarnos en ese segundo mueble que encontramos allí en el atrio que se llama el lavacro o la fuente de bronce. Vamos a hablar primero acerca de su ubicación. Vamos al libro de Éxodo, el capítulo 30, el versículo 18. El libro de Éxodo, el capítulo 30, versículo 18. La palabra del Señor nos dice, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás en ella agua. Este texto nos dice que el lavacro estaba ubicado entre el tabernáculo de reunión, esa expresión hace referencia a la carpa o a la tienda como tal, donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo. O sea que estaba entre la puerta del lugar santo y el altar. Éxodo 40:30 también hace referencia a esta fuente, a este lavacro. Nos dice, y puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y puso en ella agua para lavar. Ahora, cuando nosotros estudiamos acerca de la fuente, a la luz del santuario de Salomón, nos da un detalle muy interesante, porque no quedaba exactamente alineado con el altar del sacrificio, sino que quedaba un poco más hacia el sur. Y esto lo leemos en Primera de Reyes, el capítulo 7, el versículo 39. Primera de Reyes, el capítulo 7, el versículo 39. Nos dice, y puso 5 basas a la mano derecha de la casa, y las otras 5 a la mano izquierda, y colocó el mar al lado derecho de la casa, al oriente, hacia el sur. Ahora, ¿por qué esto es significativo? Cuando dice que el lavacro estaba más hacia el sur en la Biblia representa las profundidades de la tierra, ¿okay? El lugar más profundo. El sur es un símbolo del lugar más profundo, mientras que el norte es un símbolo del lugar más alto, ¿okay? Cristo, como vamos a ver, el lavacro tiene que ver con la experiencia de muerte de Jesús, su muerte y su resurrección. Ahora, en Levítico capítulo 1, versículo 11, contrario al sur, tenemos que en el norte, el lado norte del atrio, era donde se sacrificaban los animales. Nos dice Levítico 1:11. Y lo degollará al lado norte del altar, delante de Jehová. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Entonces volvamos a mirar esta simbología. Tenemos que el animal se sacrificaba al lado norte, pero el lavacro quedaba un poco, ligeramente, hacia el sur. En la cruz Cristo fue levantado, el norte, y luego Cristo es sepultado en el lavacro, el sur. ¿Se están viendo ese simbolismo allí?
Cuando nosotros estudiamos los puntos cardinales en la Biblia, vamos a ver que el oriente y el norte son en referencia a Dios. ¿Por qué? Pues el norte, como dije, es el punto más alto y el cielo es el lugar más alto donde mora Dios. ¿Y el oriente por qué? Pues por el oriente es donde sale el sol, por el oriente es donde se dispelan las tinieblas, por el oriente es donde sale la luz, por el oriente es donde sale el sol de justicia. Cristo aparecerá por el oriente, como el rayo, como un relámpago se ve del oriente al occidente. Dice que así será la venida del Hijo del Hombre. Bien, entonces tanto el norte como el oriente son los puntos cardinales de Dios, pero el sur y el occidente son los puntos cardinales de la tierra, del diablo, del pecado, todo lo referente a este mundo. ¿Por qué el occidente? Pues porque en el occidente es donde comienzan las tinieblas, allá donde se oculta el sol. ¿Por qué el sur? Porque el sur representa las profundidades. Muy interesante entonces que el lavacro estaba un poco más hacia el sur. Ahora hablemos un poco de las medidas y la forma que tenía este lavacro. Segunda de Crónicas, el capítulo 4, el versículo 2. Vayamos allí, Segunda de Crónicas, capítulo 4, versículo 2. No se nos dan las medidas del lavacro mosaico, pero sí se nos dan las medidas del lavacro del templo de Salomón, que era mucho más grande desde luego. Nos dice Segunda de Crónicas 4, 2, también hizo un mar de fundición, el cual tenía 10 codos de un borde al otro. ¿Okay? Enteramente redondo, su altura era de 5 codos y un cordón de 30 codos de largo lo ceñía alrededor. Entonces tenía un diámetro de 10 codos y 10 codos aproximadamente son 5.4 metros. Y también dice que la altura era de 5 codos. Estos son 2.7 metros. Esta es la medida del lavacro del templo de Salomón. O sea, era algo grandísimo. Imagínese un caldero grande, así una fuente grande de agua con un diámetro de 5.4 metros. Ahora, el versículo 5, allí mismo en Segunda de Crónicas, pero esta vez el versículo 5, nos habla del grosor de este lavacro. Dice, tenía de grueso un palmo menor. Ahora, un palmo menor equivalen a 8 centímetros. Tenía de grueso un palmo menor y el borde tenía la forma del borde de un cáliz o de una flor de lis. Y le cabían 3.000 batos. 3.000 batos equivale a 66 metros cuadrados o una medida líquida de la cantidad de agua que le cabía aquí a este lavacro. Ahora, interesante que es posible que el lavacro mosaico también tenía esta misma forma. Dice que tenía este cáliz, tenía la forma de una flor de lis. Qué interesante. ¿Saben que la flor de lis es una referencia también a Cristo Jesús? En Cantar de los Cantares, el capítulo 2, el versículo 1, vemos una referencia a la flor. Cantar de los Cantares, el capítulo 2, el versículo 1, nos dice, yo soy la rosa de Sarón, soy el lirio de los valles. Así que Cristo es esa flor. Cristo es esa flor que tiene fuente de agua viva para cada uno de nosotros. Ahora, un detalle más de este lavacro del templo de Salomón es que allí mismo en Segunda de Crónicas 4, esta vez los versículos 3 y 4, nos dice que estaba sostenido por 12 bueyes. Nos dice, debajo del mar había figuras de calabazas que lo circundaban, 10 en cada codo alrededor.
eran 2 hileras de calabazas fundidas juntamente con el mar. Estaba sentado sobre 12 bueyes, 3 de los cuales miraban al norte, 3 al occidente, 3 al sur y 3 al oriente, y el mar descansaba sobre ellos, y las ancas de ellos estaban hacia adentro. Interesante, 12 bueyes. Ahora, el buey es un animal que representa sacrificio. El buey era un animal de sacrificio, lo cual nos muestra que la experiencia de Cristo en la cruz y su resurrección son también un símbolo de su sacrificio, porque su sacrificio no terminó allí en la cruz. Su sacrificio se consuma aún en la muerte, y en la muerte de cruz. Y ese lavacro apunta a los 4 puntos cardinales que representan todo el mundo. Esos bueyes, hay 3 bueyes mirando hacia el norte, hay 3 bueyes mirando hacia el sur, hay 3 bueyes mirando hacia el oriente, hay 3 bueyes mirando hacia el occidente, lo cual representa el alcance del sacrificio de Jesús por nosotros. El alcance del sacrificio de Jesús es un alcance universal. Ahora hablemos un poco de los materiales de este lavacro. En Éxodo 38, versículo 8, leemos lo siguiente. Éxodo 38, versículo 8 nos dice: también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Cuando yo leí esto la primera vez, a mí me causó mucha curiosidad, porque yo me preguntaba, ¿cómo así que fueron hechos de espejos? Pues la imagen de espejo que nosotros conocemos hoy eran muy distintos a los espejos de ellos. Los espejos de los hebreos y de las personas de ese entonces eran circulares y eran hechos de bronce. Ahora, el espejo para muchas mujeres era un símbolo de vanidad y de idolatría. O sea, ¿qué vemos acá? Noten qué hermosa lección. El lavacro fue construido como resultado de la abnegación y el sacrificio de las mujeres de sus dioses de vanidad que ellas tenían. El libro de Patriarcas y Profetas, en la página 359, nos dice lo siguiente: entre el altar y la puerta del tabernáculo estaba la fuente, también de metal. Había sido hecha con los espejos donados voluntariamente por las mujeres de Israel. En la fuente los sacerdotes debían lavarse las manos y los pies cada vez que entraban en el departamento santo y cuando se acercaban al altar para ofrecer un holocausto al Señor. Es decir, queridos hermanos, que antes de entrar en el lugar santo, parte de la experiencia del nuevo nacimiento que vamos a ver es lo que representa el lavacro, es despojarnos de todos los ídolos, y un ídolo muy común no solamente en nuestras hermanas y en las mujeres, sino también en los hombres, es el ídolo de la vanidad. Y cuán prevalente es ese ídolo entre muchos de nosotros hoy. Pero la experiencia del nuevo nacimiento también incluye la entrega de los ídolos de la vanidad. Como había mencionado, estos espejos tenían una forma redonda u ovalada, eran usados por las mujeres egipcias, también por las mujeres de otros países orientales desde épocas muy remotas, y estaban relacionados con la idolatría. De hecho, en Isaías capítulo 3, versículo 23, vemos un juicio contra las mujeres de Israel, contra las hijas de Sión, por su idolatría. Y entre algunos de sus ídolos, en el versículo 23, se mencionan los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Los espejos eran parte o se habían vuelto ídolos para muchas
mujeres en el tiempo de Israel. Ahora, nosotros no encontramos en los escritos de Moisés ningún registro que muestre una orden de Moisés para que las mujeres dispusiesen de sus espejos. Ellas los entregaron con un espíritu voluntario y loable, como leímos en Patriarcas y Profetas. Y esto es evidente entonces que los espejos eran de gran valor para sus dueñas y su dedicación a Dios fue un excelente ejemplo de consagración con sacrificio. Estas mujeres piadosas estimaban el adorno del espíritu más preciado que la apariencia exterior. ¿Saben? Cuando nosotros hablamos de adornos, ¿saben ustedes que el cristiano sí debe tener adornos? Pero ¿sabes tú? ¿Quieres saber cuáles son los adornos del cristiano? Vamos a leerlo. En Primera de Pedro, capítulo 3, vamos a leer del versículo 1 al 5. Primera de Pedro, el capítulo 3, versículos del 1 al 5. Y voy a ir parando, haciendo comentarios a medida que leemos este pasaje, porque aquí vemos vamos a leer en cuanto a los adornos de los hijos de Dios. Y aunque aquí se dirige a las mujeres, pues también aquí podemos incluir a los hombres. Dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Hago una pausa aquí. Noten que aquí está hablando de mujeres que creen que están casadas con esposos que no creen. Una pregunta que nos llega muy a menudo aquí a nuestro ministerio. No es el propósito de hablar de esto ahora, solamente hago mención. Era muy común en la iglesia cristiana que habían matrimonios donde al menos había uno no creyente en el hogar. Y no era porque se habían casado en yugo desigual. Lo que pasa es que cuando se casaron ninguno de los dos conocía al Señor y luego escuchan el Evangelio y era muy común que al menos uno de los dos recibiese el Evangelio. Existía la pregunta qué se debía hacer en esos casos y el apóstol Pablo pues había aconsejado que la mujer o el hombre creyente no estaba obligado a separarse del no creyente, que si el no creyente quería vivir con ellos pues debían seguir viviendo y honrando el matrimonio. Pero aquí da Pedro un consejo a las mujeres creyentes, cómo poder ganarse a sus esposos no creyentes. Dice, estad sujetas a vuestros maridos, para que sean ganados por vuestra conducta. ¿Y cuál debe ser la conducta que los va a ganar? Considerando vuestra conducta, versículo 2, casta y respetuosa. ¿Y cómo se muestra la conducta casta y respetuosa? Ahora leamos 1 de Pedro 3, versículo 3, 4 y 5. 1 de Pedro 3, versículos 3, 4 y 5 dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o vestidos lujosos. Versículo 4, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Versículo 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando una vez más allí sujetas a sus maridos. He conocido algunas damas que están casadas con esposos no creyentes y han creído que para ganarse a su esposo no creyente pues tienen que rebajar la norma. Pero Pedro aquí está dando un consejo muy distinto. Le está diciendo acá, para ganarse a su esposo no creyente, usted debe antes exaltar la norma ¿de qué? La norma de castidad, la norma de respeto, la norma de modestia, porque eso muestra sujeción a Dios y sujeción al esposo. A ver, hay veces no entiendo la forma de razonar de algunos hombres. Cuando obligan o forzan a su esposa que vista de alguna manera que sea provocativa y deseada por otros hombres. Yo no sé si a los esposos les agrada eso, a mí no me agradaría eso como esposo,
porque todos tenemos sentido de pertenencia, deberíamos sentirlo. Es mi esposa y es solo para mí. Y ella, las esposas también deberían tener sentido de pertenencia. Él es mi esposo y es solo mío. Estas normas de vestimenta que nos da la palabra de Dios es para preservar eso, porque es una manera de sujetarse, es una manera de decir, yo te respeto a ti porque tú eres mi esposo y solamente a ti te miro, solamente contigo estoy. No bajemos la norma pensando que bajando la norma podemos nosotros ganar a los que no creen. Y esto no solamente se aplica entre esposos y esposas. A veces pensamos que para ganar a los jóvenes de nuestra iglesia debemos bajar la norma y comprometer los principios, o para que nuestro evangelio sea un poco más agradable a las personas del mundo, pues debemos bajarle un poco a la norma del vestido, a la norma de la alimentación, a la norma de la música, pero la palabra del Señor no nos permite bajar la norma. Habrán algunos puntos en que uno puede negociar y no es violación de ningún principio, pero los principios no se pueden rebajar. Los espejos nos enseñan que hay algo más que a Dios le agrada. Noten cuáles son los adornos que a Dios le agradan. El versículo 4 de nuevo decía, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. El corazón allí donde están nuestros mayores problemas y nuestras mayores luchas. Donde comenzó el pecado de Lucifer, allí mismo, ese corazón lleno de pecado, Dios quiere adornarlo con su justicia. Dios quiere que ese corazón tenga estos lujos, estas joyas, la joya del espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Ahora, esto no significa que entonces los cristianos debamos ser descuidados, porque como tenemos que ser humildes y Dios solamente ve el corazón, pues vistámonos con la ropa más vieja, la ropa más fea, la ropa más sucia. Ya mencionamos en unas presentaciones anteriores que Dios es amante de lo bello. Él es amante de lo que es fino y de lo que es durable. No es humildad decir ahora, pues entonces yo voy a vestirme de la ropa más barata, mala calidad. Si no tienes nada más que comprar y si no puedes comprar una ropa de mejor calidad, pues esa es la ropa que tú puedes comprar. Pero si yo tengo los medios de comprar una ropa de mejor calidad, pero simplemente tengo un falso concepto de humildad, digo, no, voy a comprarme la ropa más mala porque yo soy humilde, pues en realidad no es eso la verdadera humildad que nos habla las Sagradas Escrituras. La modestia debe ser modestia con gusto, con belleza. ¿Bien? Ahora, es interesante que Pablo hace referencia a estos espejos que eran de bronce. Traten de imaginarse un espejo de bronce, no creo que se podía uno ver mucho allí. En 1 Corintios capítulo 13, el versículo 12, Pablo dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Nota que interesante, dice, ahora vemos por espejo oscuramente. Esos espejos, los espejos de los hebreos en la antigüedad, como eran de bronce, pues no eran espejos muy claros. Se veía oscuramente. No se podía ver bien la silueta. Ahora podemos hacer una aplicación hoy. Hoy tenemos mejores espejos que nos permiten ver mejor y hasta tenemos mejores cámaras. Tenemos todo tipo de aplicaciones que incluso mejoran nuestra apariencia, Snapshot y todo eso. Muchos jóvenes hoy son muy adictos al Snapshot, no están muy contentos con la apariencia que Dios le dio, sino que se quieren ver en su concepto más bonitos y más atractivos, un engaño del enemigo para esta generación. Pero, ¿saben? Los espejos del mundo
no dan una representación exacta de quién eres tú. ¿Ok? El único que da el verdadero valor que cada ser humano tiene es Dios. Mírate a ti a través del espejo de Dios, no del espejo de este mundo, porque el espejo de este mundo miramos oscuramente, pero cuando Cristo venga miraremos cara a cara. Y hoy por la fe podemos vernos a nosotros como Él nos mira. Hay muchos que sufren de complejos, y yo soy muy chiquito, yo soy muy alto, soy muy gordito, soy muy flaquito, o tengo el pelo negro y quería tenerlo rubio, y tengo el pelo rubio pero quiero tenerlo negro, y tengo el pelo lacio pero no lo quiero tener crespo. Y vivimos llenos de complejos. Tratamos de agradar los estándares del mundo. Lo que el mundo dice que es hermoso, entonces yo quiero es hacer eso para sentirme aceptado por el mundo. Aprendamos a mirar no a través de los espejos de este mundo, sino a través de los espejos y los lentes de Dios. Qué lecciones tan profundas acerca de los espejos. Ahora hablemos un poco del agua. El agua que había allí en esta fuente o en el lavacro, ¿de dónde venía esa agua? Estaban en un desierto. No habían ríos, no habían cataratas, no habían fuentes. ¿De dónde llenaron? ¿Será que se la trajeron del Mar Rojo? Bien, nosotros vemos que Dios hizo provisión en el desierto para el agua. Y al igual que el fuego, esa agua la proveyó Dios. Éxodo capítulo 17, versículo 6. Éxodo capítulo 17, versículo 6 nos dice: He aquí que yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. ¿De dónde vino el agua entonces? Esta agua salió de la peña. Esta es la verdadera agua que limpia. Esta es la verdadera agua que nos purifica. Esta agua nos ayuda a experimentar el nuevo nacimiento. Hay algunos que creen que el agua del bautismo de la pila es la que les quita los pecados. Ese solamente es el rito, es símbolo, es importante ese rito, es importante ese símbolo, hay que practicarlo, Jesús lo enseñó, pero es el Espíritu, y ya vamos a ver que el agua que sale de la peña, que es Jesús, es el Espíritu Santo. De hecho, hago un paréntesis acá. Nosotros vemos un simbolismo muy hermoso en cuanto a la roca de la peña, ¿okay?, que fue golpeada y salió agua y brotó agua. Pero recuerdan que en otra ocasión Moisés también se vio enfrentado en una misma situación. El pueblo se quejó, el pueblo tenía sed, el pueblo dijo: ojalá muriéramos en el desierto, en Egipto, y no traernos aquí al desierto. Bien, Moisés perdió la paciencia, habló precipitadamente con sus labios, se enojó y fue a Dios. Dios le dijo: mira, háblale a la roca para que la roca dé de nuevo agua. Pero Moisés decide golpear la roca 2 veces. ¿Y por qué ese pecado fue tan terrible? No solamente porque él se enojó, no solamente porque él perdió la paciencia, sino porque él destruyó este hermoso símbolo de la roca. La roca solamente debía ser azotada una sola vez. Luego esa roca debía ser hablada nada más, no debía ser azotada. Primero, ¿quién es la roca? Vamos a definir quién es la roca. Vamos a Primera de Corintios el capítulo 10, y vamos a leer el versículo 4. ¿Saben? Esa roca es un símbolo de Cristo, como vamos a leer acá. Nos dice 1 Corintios 10:4, y todos bebieron la misma bebida espiritual. Está hablando de los hijos de Israel.
porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era ¿quién? La roca era Cristo. ¿Quién es la roca entonces? La roca es Cristo. Me encantan las rocas grandes. Aquí en el estado de California hay muchos lugares hermosos, como el parque de Yosemite, por ejemplo, donde hay grandes rocas. Cuando fui allá por primera vez vi esa roca grande que se llama el Capitán y yo pensaba en la roca que es Cristo Jesús. Una roca fuerte, da buena sombra a esa roca. La gente le gusta escalar por encima de esa roca. Ojalá también que nos gustara escalar por encima de la roca que es Cristo Jesús. Ahora, Jesús, haciendo referencia a él mismo, ¿saben cuándo fue la roca golpeada? La roca fue golpeada en la cruz. Noten lo que Jesús dijo en el libro de Juan, el Evangelio según San Juan. Vamos a ir al capítulo 7. San Juan capítulo 7, versículos 37 al 39. San Juan capítulo 7, versículos 37 al 39. Nos dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo. Esta es la fiesta de los tabernáculos que Jesús estaba guardando. Y nota lo que Jesús dijo, versículo 37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Interesante. Referencia de nuevo al agua. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Versículo 38, noten, el que cree en mí dice, como dice la Escritura, de su interior correrán, ¿qué cosa? Ríos de agua viva. Es una referencia al desierto, a la peña de Oreb. Cuando fue golpeada, de esa roca salieron ríos de agua viva. Ahora, versículo 39. Esto dijo, ¿cuáles eran esos ríos? Noten aquí, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Es interesante que cuando estudiamos los eventos de la vida de Jesús, hasta el día del Pentecostés vemos el cumplimiento exacto de estas palabras. Jesús fue herido en la cruz. Él muere, sepultado, resucita y después que Él resucita es glorificado en el cielo, se inaugura como sumo sacerdote en el santuario y como resultado entonces ahora el Espíritu Santo, que son los ríos de agua viva, es derramado sobre los discípulos allí en el aposento alto en el Pentecostés. Entonces el agua representa también ¿qué? El Espíritu Santo. Esa agua que brotaba de la peña de Oreb representa al Espíritu Santo y la roca es Cristo. El Espíritu Santo entonces es derramado en referencia a la roca que es Jesús y su herida. Por eso Moisés no debía golpear de nuevo esa roca, porque Jesús no debía morir otra vez. Él murió solamente una sola vez. Y ya ahora, Cristo está en el santuario celestial, tenemos que solamente hablarle a Jesús. Y podemos tener la seguridad que Él, le hablamos y Él va a derramar agua sobre nosotros. Qué linda simbología. ¿Quieres tú tener el Espíritu Santo? Ya no tienes que golpear la roca. La roca ya fue golpeada por ti, por mí. Solo debes hablarle a la roca. Háblale a la roca y de la roca saldrán ríos de agua viva. Patriarcas y Profetas, la página 387 nos dice, de la roca que Moisés hirió, brotó primeramente el arroyo de agua viva que refrescó a Israel en el desierto. Durante todas sus peregrinaciones,
En cualquier lugar que fuera necesario, un milagro de la misericordia de Dios les proporcionó agua. Pero las aguas no siguieron fluyendo de Horeb. Donde quiera que se les hacía falta agua en su peregrinaje, fluía de las hendiduras de las rocas y corría al lado de su campamento. Yo siempre me preguntaba, bueno, pero ellos no estuvieron siempre en Horeb, porque ellos siguieron avanzando en su recorrido. ¿De dónde salía el agua entonces? Aquí nos dice, salía de las hendiduras de las rocas y corrían al lado de su campamento. ¡Wow! ¡Qué amor de Dios! ¡Qué fidelidad para con ese pueblo! Este era un pueblo malagradecido, murmurador. El Señor los bendecía constantemente y como que el día que Él no les daba, entonces ahí sí se rebelaban y renegaban contra Dios. Él también hoy sigue derramando bendiciones, agua, y esa agua puede estar pasando aún por el lado de tu campamento, por el lado de tu casa. Pero la pregunta es, ¿vas a beber de esa agua? ¿O simplemente la vas a ver como un río cualquiera? ¿Estás tú participando del agua de la vida? El agua de la vida que Cristo Jesús continuamente derrama sobre nosotros. ¿Para qué era esta agua en el lavacro? Éxodo 30, versículos 19 y 20. Éxodo capítulo 30, versículos 19 y 20. Nos dice, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Noten qué interesante. Y más adelante vamos a mirar esto cuando estudiemos la mesa de los panes de la proposición, pero antes que Aarón y sus hijos, los sacerdotes, entraran al lugar santo, debían lavarse en el lavacro las manos y los pies. Por eso esta fuente tenía también una pequeña fuente allí abajo donde también había agua, donde se podían lavar los pies. ¿Les recuerda eso algo? ¿Algo viene a su mente? ¿Saben? Esto es una alusión del rito de humildad que nosotros hacemos antes de la Santa Cena. Hay veces que en algunas iglesias han querido cambiar el orden, es decir, tomar primero el pan y el vino y luego lavarse los pies, pero no podemos cambiar ese orden, porque antes de participar del pan y el vino que está en el lugar santo, antes de participar de los símbolos del cuerpo de Cristo Jesús, debemos pasar por la experiencia de la purificación, porque no es la voluntad de Dios que participemos de la Santa Cena con manos y con pies sucios. Y en el lavado de los pies, del rito de humildad, nosotros vemos que los pies se lavan, pero también las manos se lavan. Usted lava los pies de la otra persona, pero sus manos se lavan a medida que usted lava los pies de otra persona. ¿Ok? Así que el lavacro es una alusión a eso. De hecho, Jesús, vamos al libro de Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 13. Esto es una alusión a el rito de humildad. Juan, el capítulo 13. Vamos a leer el versículo 5 en adelante. Juan capítulo 13, versículo 5, y vamos a leer hasta el versículo 11, ¿ok? Juan 13, versículo 5 al 11. Versículo 5 nos dice, luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Versículo 6. Entonces vino a Simón Pedro y le dijo, Señor, ¿tú me lavarás los pies? Noten, Pedro, como siempre, llegó el turno de Pedro y Pedro dijo, sorprendido, ¿cómo es posible, Señor? Yo no quiero que tú me laves los pies. Y la razón por la cual Pedro estaba tan
avergonzado y oponía resistencia es porque ellos entendían que este trabajo solamente lo hacía el que era el sirviente o el siervo en esas ocasiones. Se consideraba como un oficio degradante, por eso ninguno de los discípulos lo quiso hacer. Jesús los esperó. Yo me imagino Jesús esperando pacientemente a ver quién va a tomar la iniciativa. Yo me imagino a los discípulos codeándose. Quizá Pedro diciéndole a Juan, oye, tú hazlo tú eres el más joven de todos. Quizá Juan le respondía o Mateo le decía a Pedro y a Jacobo y a Juan, ustedes son los pescadores, ustedes laven los pies. Quizá estaba Judas diciendo, la verdad, yo no los voy a lavar porque yo soy muy educado, así que eso lo hacen algunos de ustedes. Bien, yo no sé qué controversia había entre ellos, no sé qué estaba pasando por sus mentes, pero Jesús leyó cada pensamiento y Jesús dijo, yo lo voy a hacer. Y cuando llegó a donde Pedro puso resistencia. Ahora, hoy el lavado de los pies es algo más agradable. Pues nosotros tenemos zapatos cubiertos, no estamos caminando en sandalias de aquí para allá, nuestros pies no son polvorientos, ¿okay? Mucho más sencillo. Pero no en ese entonces. Yo me imagino esos pies llenos de tierra, llenos de polvo, llenos de callos, quizá las uñas llenas de tierra también. Por eso es que no les gustaba a los discípulos. Ahora Pedro comienza a despertarse su conciencia, dice, Señor, ¿no me vas a lavar los pies? Versículo 7, Jesús le respondió y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprenderás ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, versículo 8, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Interesante que en esta escena Pedro va a los dos extremos que nosotros solemos caer muchas veces. El primer extremo en el que cae Pedro es completa resistencia. ¿Okay? No me lo vas a lavar. ¿Okay? Completa resistencia. Pero ahora cuando le dice Jesús, bueno, si tú no te dejas lavar, no vas a tener parte conmigo, entonces noten lo que responde Pedro. Versículo 9, le dijo Simón Pedro, Señor, pues si es así, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Los dos extremos. O somos muy prohibitivos o somos muy permisivos. Primero, no, nada, Señor, ni una gota de agua. Y luego, pues si eso así de bueno, pues los pies, no solamente los pies, sino la cabeza y todo el cuerpo, Señor. Interesante. El Señor le dijo, oye, Pedro, no te vayas al otro extremo, solamente te estoy diciendo los pies. Versículo 10, Jesús le dijo, el que está lavado. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice el que está lavado? Es una referencia al bautismo. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Por eso la cena del Señor, y vamos a tocar este punto de nuevo cuando lleguemos a la mesa, solamente debe participarse aquellos que están ya lavados. ¿Ok? Aquellos que ya están bautizados y no necesitan volverse a bautizar, como Pedro dijo, pues lávame entonces la cabeza, los pies y todo el cuerpo y las manos. Jesús le dijo, ya no necesitas bautismo otra vez porque solamente tus pies se han ensuciado. Es posible que en nuestro bautismo, después de nuestro bautismo, pues hayamos cometido algunos errores. Hemos caído en el pecado, quizá no un pecado abierto, pero sí un pecado. Y nos preguntamos, ¿cómo hago para volver otra vez a arreglar esto con el Señor? ¿Tengo que bautizarme? Me han hecho esa pregunta muchas veces. Yo les digo, no. A menos que tu pecado haya sido abierto, público, donde haya dejado mal el nombre de Dios, Dios ha dejado una manera para resolver eso, el rito de humildad. Ese es un pequeño bautismo, el lavado de los pies y el lavado de las manos. Bien,
En Isaías 52:11, hablando de manera especial en los que llevan los utensilios de Dios, los ministros, nos dice, Isaías 52:11, apartaos, apartaos, salid de allí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. O de manera especial los que llevamos la palabra, los que llevamos los utensilios de Jehová, el Señor exige una consagración más estricta. Debemos tener cuidado de manejar las cosas sagradas con corazones y manos impuras. Debemos continuamente ser bañados y ser lavados con el lavacro de la regeneración del Espíritu Santo. Necesitamos un bautismo diario del Espíritu Santo. Deberíamos orar como David oraba. Como David oró en el Salmo 51, hermosa oración de David. Salmo 51, versículo 7. No importa que nosotros hayamos sido bautizados ya, cada día deberíamos hacer esta oración. Dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Necesitamos una experiencia diaria de lavamiento del Espíritu Santo. Sierva del Señor, en el libro Obreros Evangélicos, esta es la edición de 1892 que solo está en inglés. Okay, Gospel Workers, la página 162. Nos dice que antes de que ellos, los sacerdotes, vinieran a la presencia de Dios, a la vista de la congregación, ellos debían lavar sus manos y sus pies. ¿Qué impresión causaba esto en la gente? Era mostrarles que cada partícula de polvo debía ser puesta antes de que ellos pudieran entrar en la presencia de Dios, porque Él era tan alto y santo que a menos que ellos cumpliesen con estas condiciones, la muerte caería sobre ellos. Ahora, era algo fuerte. El sacerdote, si entraba con una partícula de polvo al lugar santo, la muerte podía caer sobre ellos. Nosotros diríamos, bueno, ¿por qué Dios es tan estricto? Justamente porque los sacerdotes ocupaban un lugar muy sagrado y ellos estaban manejando cosas sagradas. Ojalá nosotros tuviésemos la concepción que Dios tiene de lo sagrado. Nosotros hemos convertido lo sagrado en algo común y manejamos las cosas sagradas de manera muy común. Muchas veces realizamos los ritos del Señor y los servicios de adoración de una manera muy común e informal. Necesitamos nosotros tener un concepto y una reverencia más por esas cosas, porque estamos manejando cosas sagradas. Entonces el lavacro puede simbolizar varias cosas. Número uno, como dijimos, el lavacro puede simbolizar a Cristo, que es el agua de vida, como lo leímos en 1 Corintios 10:4. El lavacro también simboliza al Espíritu Santo, como leímos en Juan capítulo 7, versículos 37 al 39. Pero también el lavacro simboliza la palabra de Dios. Interesante. Vamos a Efesios, vamos a leer algunas referencias. Efesios, el capítulo 5, versículo 26. Efesios, capítulo 5, vamos a leer el versículo 26. Nos dice, hablando de la iglesia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, ¿cómo? Por la palabra. ¿Cómo es que el Señor quiere purificar a su iglesia? Por la palabra, con el lavamiento del agua. También Juan 15:3 hace referencia a lo mismo. Juan capítulo 15, versículo 3.
También referencia al poder purificador y limpiador de la palabra. Nos dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios tiene poder limpiador, poder purificador. Cuando nosotros recibimos esta palabra por la fe, la internalizamos, la obedecemos, esta palabra nos santifica. A eso hace referencia el salmista en el Salmo 119, versículo 9, donde dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Entonces el lavacro también es una referencia a la palabra. El lavacro en la vida del cristiano es una referencia también al bautismo y al nuevo nacimiento y a la resurrección. Hay un texto en el Nuevo Testamento que de hecho utiliza la palabra lavacro. Es el Tito, vamos a Tito, el capítulo 3 y el versículo 5. Tito, el capítulo 3, el versículo 5. Nos dice, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración. Otras versiones dice, por el lavacro de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Así que el lavacro también simboliza en la vida cristiana el lavamiento de nuestros pecados, la regeneración, el nuevo nacimiento a una nueva vida. Hay algunas personas que enseñan que el perdón de los pecados solamente es una declaración judicial en el cielo, una declaración legal, que yo estoy perdonado, pero que el cambio y la transformación, eso viene por allá más adelante y no es completa, no es completa. Pero la Biblia me enseña que tanto el altar como el lavacro representan una misma experiencia. En el altar nosotros encontramos el perdón de los pecados, pero en el lavacro encontramos la renovación. Como dice el versículo acá, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Por la renovación en el Espíritu Santo. Romanos capítulo 6 también hace referencia a eso, versículos 3 y 4. Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Esto es hablando en referencia a la muerte y resurrección de Cristo como símbolo del bautismo. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, ahora noten lo siguiente, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, en la experiencia del nuevo nacimiento es una completa transformación, no es una modificación de la vida anterior. El que nace de nuevo en el lavacro de la regeneración nace en vida nueva. Estas son buenas noticias para el pecador. Estas son buenas noticias para aquellos que desean anhelantemente de lo profundo de su corazón un cambio en sus vidas. Si queremos llevar esperanza al pecador, dile al pecador que es posible tener una vida distinta, una vida nueva a través del poder del Cristo Jesús, de su sangre, de el agua viva que Él quiere darnos. Pero si le decimos al pecador, no, pues solamente podrás vencer algunos pecados, pero no todos, pues yo no tendría esperanza. Yo quiero una buena nueva que me diga a mí, es posible vencer. La sierva del Señor dice en el manuscrito 57, el año 1900. Manuscrito 57 del año 1900, citando Tito 3, del 4 al 7, ella dice, el hombre obtuvo nuevamente el favor de Dios por el lavacro de la regeneración. Este lavacro era la sepultura de Cristo en las aguas, en la semejanza de su muerte, representando que todo el que se arrepienta de su transgresión de la ley de Dios recibiría purificación y limpieza por la operación del Espíritu Santo.
el bautismo, noten esto, el bautismo representa la verdadera conversión por la renovación del Espíritu Santo. ¿Qué representa entonces el bautismo, el lavacro? La verdadera conversión por la renovación del Espíritu Santo. ¿Saben? La Biblia utiliza otra palabra y es la palabra transformados, que la encontramos en 2 de Corintios 3:18, donde dice que vamos siendo transformados de gloria en gloria. En el griego usa la palabra metamorfeo, y ahí tenemos la palabra metamorfosis. Y una metamorfosis no es una modificación, una metamorfosis es una completa transformación. Ya no hay nada de esa larva, es completo, un completo cambio, todo es nuevo. Igual en la vida del cristiano. En el libro Hijos e Hijas de Dios, la página 107, leemos: toda verdadera reforma comienza con la purificación del alma. Es gracias al lavacro de la regeneración y a la renovación de la mente por medio del poder del Espíritu Santo como se opera un cambio en la vida. ¿No? Tienes a través del Espíritu Santo. Toda verdadera reforma comienza con la purificación del alma. No debemos comenzar con los cambios externos. La verdadera reforma comienza en el corazón, comienza en el alma. Entonces, en el altar encontramos el perdón y en el lavacro encontramos la renovación. El Señor tiene agua disponible para nosotros, agua que puede limpiar tus pecados. Quiero cerrar con este texto y hacer una invitación a los que nos escuchan. Es Ezequiel 36, 25 al 27, porque está la promesa de Dios para ti y para mí el día de hoy. Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un nuevo corazón y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Quieres tú esta agua? Vamos a pedir que el Señor nos dé esta agua en nuestros corazones con una oración. Padre Celestial, a esta hora pedimos que nos bañes con tu Santo Espíritu y nos des un nuevo corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.